Aviso que este video contiene un alto spoiler de Metroid Prime 4 Beyond. Si no has terminado el juego, o estás interesado en jugarlo en un futuro y no quieres conocer nada de la historia, te invito a que dejes de ver el video a partir de este punto. Si aún sigues aquí, entonces significa que no tienes miedo de los spoilers. Así que vamos a continuar. Quizá una de las incógnitas más grandes de Metroid Prime 4 es la historia de Silux. No hablo de su origen, ya que nos quedó claro que realmente es un humano, uno que formaba parte de la milicia de la Federación Galáctica y que ascendió de rangos hasta ser un oficial al mando de una unidad de soldados. Sin embargo, Silux no llegó a un rango demasiado alto, ya que aún seguía subordinado a un comandante de identidad desconocida, y de quien se especula que puede tratarse del propio Alex Miles, aunque esto no está confirmado, y es eso, una especulación. En fin, cuando en el juego obtenemos el 100% de los escaneos, una película especial se nos desbloquea en la galería, una película que une todos los flashbacks que Samus ve en su mente cada vez que sufre un ataque psíquico de Silux. Allí es donde podemos observar que Silux desobedeció una orden directa de su comandante en pleno enfrentamiento contra los piratas espaciales, una orden que consistía en mantener la posición hasta que llegaran los refuerzos, entre los cuales se encontraba la propia Samus. Ignorando esta orden, Silux comandó a su unidad a que siguiera avanzando, con la esperanza de capturar un arma de inmenso poder en manos de los piratas, un arma en forma de un gigantesco cañón que se alzaba en medio del campo de batalla. Para el infortunio de Silux, los piratas activaron el arma y su onda de energía se extendió a cientos de metros a la redonda, desintegrando todo lo que estuvo a su alcance, incluyendo las propias fuerzas de los piratas. Silux, sin embargo, sobrevivió de milagro al caer en un surco donde la onda de energía no lo alcanzó. Sus ambiciones le jugaron en su contra, teniendo como consecuencia la muerte de su unidad entera y, para el colmo, Silux culpó de ello a la misma Federación Galáctica y también la agarró contra Samus sea de paso. Hasta aquí todo en orden. Se nos explica de dónde viene el odio de Silux hacia la FG y hacia Samus. Básicamente era un ex soldado con ambiciones y tal vez sintiendo un desdén por los cazarrecompensas, especialmente por Samus, algo que pasó a convertirse en odio. Pero si viste esta película secreta, notarás que hay cosas que no encajan aquí. ¿Por qué hay mechas en este campo de batalla? Pero, sobre todo, ¿por qué la nave de Samus es la misma que vimos por primera vez en Metroid Prime 3? Esta película que cuenta el origen de Silux como cazarrecompensas tuvo que ocurrir antes de Metroid Prime Hunters por obligación. Y, si eres conocedor de la franquicia, sabes de antemano que Prime Hunters transcurre entre Metroid Prime y Metroid Prime 2. Y es que no solo es el asunto de los mechas y la nave de Samus, sino también es el hecho de que Samus está usando la armadura legendaria que obtiene tras vencer la prueba del dios de la guerra, cosa que sucede en Zero Mission. Así que la película de Silux tampoco pudo ocurrir antes que aquel juego, sino después. ¿Ahora ves el problema? Tanto los mechas como la nave de Samus no existían aún. Entonces, ¿cómo se explican estos inconvenientes? Bueno, para eso estoy aquí. Tras mantener contacto con la comunidad en Discord y discutir estos asuntos, he llegado a las siguientes conclusiones. Que múltiples mechas aparezcan en la película tiene sentido hasta cierto punto, porque estos mechas no son los mismos de la Operación Golem que conocemos en Federation Force, los cuales tienen su origen en el año 20X6. Yo solía pensar que sí eran las mismas moles antes de que se lanzara el juego, pero ahora me percato de que estuve equivocado. Puestos a ser observadores, podremos notar que los golems de la película de Silux son gigantes, lentos, pesados y disponen de un cañón que, hasta donde nos consta, solo dispara rayos. Los mechas de Federation Force, por su parte, son más rápidos, más maniobrables, más pequeños al tener un tamaño de 4.3 metros de altura según un diagrama oficial, y sus cañones pueden emplear otros tipos de armas como misiles, fuego, hielo, etc. y etc. Como podemos ver, ambos mechas no son exactamente los mismos, y de hecho,
Los mechas vistos en el prólogo de Metroid Prime 4 tampoco son los mismos de Federation Force, sino que son iguales a los vistos en la película de Silux. Así que en este apartado podemos concluir una cosa. Los mechas de Federation Force fueron diseñados tomando como base la armadura Chozo de Samus, y eso se refleja en su capacidad modular y una movilidad mejorada con respecto a los demás mechas. Es seguro afirmar que los mechas que vemos en Metroid Prime 4 son más antiguos y obsoletos hasta cierto punto, aunque no dejan de ser potentes. No obstante, explicar el por qué Samus está usando su nave de Metroid Prime 3 es simplemente difícil. Hay quien argumenta que Samus hace uso de múltiples naves, y hasta cierto punto estoy de acuerdo, ya que ella debería tener esta nave y su nave icónica que apareció por primera vez en Metroid 2 y que termina siendo destruida en el inicio de Metroid Fusion. No obstante, la nave de combate de Metroid Prime 3 no debería estar en manos de Samus, es más, no debería existir en el momento en el que ocurre la película de Silux. Cuando leemos su información del banco de datos en la versión japonesa de Metroid Prime 3, se nos explica que esa nave de combate es el modelo más reciente de una nave de combate construida para Samus, y que contiene una serie de novedades como un bioordenador de tecnología Chozo y un novedoso escáner de riesgos biológicos. Esta nave y la nave clásica no son la misma, y si bien Samus conservó su nave clásica, lo cual explica que aún sea su nave principal en Metroid Samus Returns, Super Metroid, Metroid Other M y al principio de Metroid Fusion, es evidente que la reemplazó, mas no se deshizo de ella a partir de Metroid Prime 3 en favor de su más novedosa nave de combate. Por esta razón es que usa la nueva nave en Federation Force y ahora también en Metroid Prime 4, juego en donde, parece ser, la ha perdido luego de los sucesos ocurridos al principio, o eso aparenta hasta que sea confirmado o negado de forma oficial. En síntesis, la nave de combate de Metroid Prime 3, siguiendo los puntos señalados anteriormente, debió estar en propiedad de Samus en algún momento de esos 6 meses que separan a Metroid Prime 2 y a Metroid Prime 3, no antes. Entonces, ¿por qué la película del origen de Silux nos muestra que Samus ya tenía esta nave en un momento que debió ocurrir, hasta donde se nos ha confirmado varias veces entre Metroid Zero Mission y Metroid Prime Hunters? Es aquí donde entran las teorías a falta de una explicación detallada. Teoría 1. Silux viene de una línea de tiempo distinta o universo paralelo. No lo parece, pero Metroid Prime 4 juega con estos conceptos aunque no sea algo evidente. Por ejemplo, está confirmado que el planeta Viuros se encuentra en una galaxia desconocida, la cual se ubica en una dimensión distinta de aquella de donde Samus proviene. Esto está confirmadísimo en el manual exclusivo de Japón y que se tradujo oficialmente al inglés de manera exclusiva para la aplicación de Nintendo Today. Asimismo, este manual confirma que el teletransportador maestro de la Cronotorre no solo te permite viajar a través del espacio, sino también a través del tiempo y las dimensiones. Silux también demostró ser capaz de viajar a través de agujeros negros a lugares extraños del espacio-tiempo, como podemos apreciar durante la batalla final. Y en general, algunos escaneos hacen referencias al pasado, presente y futuro. ¿Será acaso que se pretende aplicar el concepto del tiempo con Silux? Eso el tiempo lo dirá, porque de Silux aún seguimos sin saber mucho. Sí, ya nos explicaron de dónde se originó su odio, pero nos falta más contexto de su pasado. Y si en verdad resulta ser un viajero del tiempo, o incluso un viajero dimensional, ¿cómo es que llegó a la época y o universo de las Samus que conocemos? Mucho tendrían que explicar de aquí a futuro. Teoría 2. Error por parte de Retro Studios. Esta teoría puede ser razonable, porque la existencia de la nave de combate en la película de Silux pudo ser un simple error por parte de Retro Studios, uno que pasaron por alto o que simplemente no le dieron importancia. Quizá buscaron ahorrar recursos y reutilizar los assets del propio juego para elaborar la escena en cuestión, dando explicación a la apariencia que tiene Samus y a la nave que utiliza. Pero esto también hace surgir una pregunta. ¿No era igual de fácil aprovechar la nave de Samus que aparece en Metroid Prime? Recordemos que existe una remasterización del primer juego que llegó a Nintendo Switch, así que, en teoría,
Retro Studios debía tener acceso total y sencillo al asset de la nave de este mismo juego. Sabiendo esto, ¿por qué no simplemente reciclaron la nave de Metroid Prime 1 para hacerla aparecer en la película de Silux? A menos que exista una explicación razonable y técnica, a mí no me hace sentido, y hace parecer que la inclusión de la nave de Metroid Prime 3 fue totalmente deliberada y no un error de continuidad. Tomemos en cuenta que Metroid es una franquicia que cuida hasta el más mínimo detalle para evitar inconsistencias, y sería muy raro que no hayan cuidado el detalle de la nave. Teoría 3. Cambios en la cronología. Metroid Prime Hunters, bien sabemos, toma lugar entre Metroid Prime y Metroid Prime 2. Justo por eso, los desarrolladores de Nintendo Software Technology le dieron a Samus su aspecto de Metroid Prime 2, mientras que su nave tiene el mismo diseño que en Metroid Prime. Y eso deja en evidencia que Prime Hunters en verdad tiene su lugar como un juego intermedio entre dos juegos numerados. Oh, eso nos dijeron. Porque ahora, gracias a Metroid Prime 4, el debate no se hizo esperar. ¿Y si modificaron la cronología para mover a Prime Hunters de lugar y ahora colocarlo después de Metroid Prime 3? Esto daría cabida a que la película de Silux haya sucedido en algún momento entre los 6 meses que separan a Metroid Prime 2 y Metroid Prime 3, y explicaría perfectamente el por qué Samus usa la nueva nave que se le ha visto a partir de la tercera entrega. Y es que no es algo descabellado, pues Prime Hunters cuenta una historia que no depende de otras entregas. Puedes colocarlo entre Prime 3 y Federation Force y no pasa nada. El único inconveniente, en este caso un error de continuidad, consiste en que Samus usa la nave del primer Metroid Prime en Prime Hunters, pero eso se debe a que en un principio se pensó como una entrega contenida entre el primer y el segundo juego. Aunque para todo lo demás, bueno, Prime Hunters puede funcionar aquí o en otro espacio, ese que separa a Metroid Prime 3 de Federation Force. Tú, el que está viendo esto, saca tus propias conclusiones. Si te ha gustado el video, no olvides darle pulgar arriba y suscribirte a mi canal si no lo has hecho. Y si quieres apoyar de otras maneras, de forma completamente voluntaria, entonces échale un ojo a la caja de descripción. Soy Aurora313, nos vemos en el siguiente video.